Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes el vídeo de hoy, porque como el título ya les habrá adelantado, vamos a sumergirnos en un viaje romántico, nada más y nada menos que a París. Si han oído bien, la ciudad del amor, la ciudad de la luz, se convirtió en el escenario perfecto para celebrar un aniversario muy especial. Hoy vamos a revelar los detalles de cómo Serkan y Özge, una pareja que muchos de ustedes ya conocen y que sé que adoran, celebraron su aniversario en un plan súper romántico en la capital francesa. Hemos preparado un vídeo lleno de momentos mágicos, de esos que te hacen suspirar y soñar despierto. Les vamos a contar todo, desde los preparativos sorpresa hasta las experiencias más inolvidables que vivieron. Y antes de lanzarnos de lleno a esta aventura parisina, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, por favor, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido como este, a traerles más historias, más viajes y más momentos increíbles. Así que denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de antemano. Ahora sí, prepárense porque nos vamos a París con Serkan y Özge. Imaginen esto, los primeros rayos de sol de la mañana filtrándose por las ventanas de un hotel boutique con vistas a los tejados parisinos. Un desayuno con croissants recién horneados, café con leche y por supuesto, el aroma inconfundible de la pasión y la celebración. Esa fue la atmósfera que envolvía a Serkan y Özge en la mañana de su aniversario. Sabíamos que querían que fuera algo íntimo, pero a la vez lleno de detalles que demostraran cuánto se aman y cuánto han recorrido juntos. La sorpresa inicial, la que dio el pistoletazo de salida a toda la celebración, fue algo que Serkan orquestó con muchísima dedicación. Özge pensaba que iban a tener una cena tranquila en casa, quizás ver una película, algo acogedor. Pero no, Serkan tenía otros planes. Al despertar, Özge encontró en su mesita de noche una caja exquisitamente envuelta. Dentro no había un regalo material cualquiera, sino un billete de avión para París y un pequeño libro con fotografías de ambos, desde sus primeros años juntos hasta el presente, con anotaciones muy personales de Serkan. Les aseguro que los ojos de Özge se llenaron de lágrimas de pura felicidad al darse cuenta de la magnitud de la sorpresa. El primer momento de «wow» estaba garantizado. Una vez en París, la primera parada, por supuesto, tenía que ser algo emblemático. El equipo de Serkan había reservado un crucero privado por el Sena al atardecer. Imaginen las luces de la Torre Eiffel empezando a parpadear, el reflejo de los monumentos históricos en el agua, el sonido suave de la música de fondo, era una postal perfecta. La cena a bordo fue gourmet, con vinos franceses que maridaban a la perfección con cada plato. Pero más allá de la comida y el paisaje, lo que hizo esa noche verdaderamente especial fueron las conversaciones. Serkan y Özge compartieron sus sueños, sus recuerdos más preciados, sus esperanzas para el futuro. Se miraban con esa complicidad que solo años de amor profundo pueden forjar. Vimos a Özge emocionada, a Serkan con esa sonrisa de satisfacción al ver a su amada feliz. Fue un momento de conexión pura, lejos del bullicio del mundo, solo ellos dos y la magia de París. Pero París ofrece mucho más que monumentos y cenas. Al día siguiente la agenda romántica continuó. Serkan había planeado una mañana de arte y cultura. Visitaron el Museo del Louvre no para ver todo, sino para centrarse en las obras que más resonaban con ellos, o que recordaban a algún momento compartido. Imaginen a Özge maravillándose ante la Mona Lisa, o a Serkan señalando una escultura que le recordaba a una historia que habían vivido. Fue una forma de conectar la historia del arte con su propia historia de amor. Y para añadirle un toque divertido, se tomaron fotos graciosas imitando algunas de las poses de las obras. Después de la dosis de arte, la tarde se dedicó a pasear por los encantadores barrios de París. Un recorrido a pie por Montmartre con sus callejones empedrados, sus artistas callejeros y las vistas espectaculares desde la Basílica del Sacré-Cœur. Allí, lejos de las multitudes, encontraron un rincón tranquilo para sentarse, disfrutar de un helado y simplemente observar la vida parisina pasar. Se contaron anécdotas, rieron, se tomaron selfies con la ciudad como telón de fondo. Fue esa espontaneidad, esa capacidad de disfrutar de los pequeños momentos, lo que hizo que su viaje fuera tan auténtico. Y por supuesto, no podía faltar la experiencia culinaria más parisina, un picnic improvisado en los jardines de Luxemburgo.
Compraron quesos locales, baguette crujiente, frutas frescas y una botella de champán. Encontraron un lugar perfecto bajo un árbol frondoso, desplegaron una manta y disfrutaron de una comida sencilla pero deliciosa. Los niños jugando cerca, el sonido de las fuentes, el sol acariciando sus rostros, fue otro de esos instantes que se quedan grabados en la memoria para siempre. Serkan le dijo a Ozge entre risas y bocados de queso, cuánto significaba para él poder compartir estas experiencias contigo, y cómo cada día a su lado era un regalo. Uno de los momentos más esperados, y que Serkan había preparado con especial mimo, fue la renovación de sus votos. No fue una ceremonia grandiosa, sino algo íntimo, en un lugar con un significado muy especial para ellos. Eligieron un pequeño jardín secreto, escondido en el corazón de París, con una fuente murmurante y flores perfumadas. La luz del atardecer creaba una atmósfera mágica. Con los votos preparados de puño y letra, se prometieron amor eterno una vez más, reafirmando el compromiso que los une. Fue un momento de una emotividad increíble, donde las palabras se mezclaban con miradas cargadas de historia y futuro. Se intercambiaron nuevos anillos, como símbolo de la renovación de su promesa. Ver la conexión en sus ojos en ese momento fue realmente conmovedor. La noche final, como no podía ser de otra manera, culminó con una cena en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel, pero esta vez, querían algo un poco más exclusivo. Un lugar donde pudieran tener una conversación tranquila y disfrutar de la experiencia gastronómica al máximo. El menú fue una oda a la cocina francesa, y cada plato era una obra de arte. Brindaron por su amor por los años que han pasado y por todos los que vendrán. Hubo risas, hubo promesas susurradas, hubo esa sensación de que el tiempo se detuvo solo para ellos. Pero más allá de los lugares icónicos y las cenas elegantes, lo que realmente brilló en este aniversario de Serkan y Ozge fue la autenticidad de su amor. Se notaba en la forma en que se miraban, en los gestos tiernos, en las risas compartidas, en el apoyo mutuo que se brindaban. París fue el telón de fondo perfecto, el escenario ideal para una historia de amor que sigue escribiéndose día a día. Han demostrado que el romance no tiene por qué ser complicado, sino que reside en los detalles, en la atención, en la dedicación y sobre todo, en el profundo respeto y admiración que se tienen el uno por el otro. Hemos viajado juntos a través de este aniversario parisino, hemos sido testigos de la magia que Serkan y Ozge han creado. Vimos la sorpresa inicial, el crucero romántico por el Sena, la inmersión en el arte, los paseos por barrios encantadores, el picnic sencillo pero perfecto, la emotiva renovación de sus votos y la cena de despedida llena de promesas. Lo más importante es que hemos visto cómo su amor se fortalece, cómo París solo ha sido el marco para una historia que ellos mismos han pintado con los colores más bonitos. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por el aniversario romántico de Serkan y Ozge en París. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta experiencia. Ha sido un placer compartir con ustedes estos momentos tan especiales. Ahora me encantaría saber qué les pareció. ¿Cuál de los momentos que les contamos fue su favorito? ¿Han estado alguna vez en París y tienen alguna recomendación especial? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha arrancado una sonrisa, les ha hecho soñar o simplemente les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Cada me gusta es un gran impulso para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que necesite un poco de romance en su vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.